Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo en la ciudad de Oruro, en una época muy chévere, muy conocida y celebrada por todas las personas, no solo en Oruro, en Bolivia, sino también alrededor del mundo, in all around the world, como saben. Bueno, aquí tenemos a una persona muy interesante de conocer de la ciudad de Oruro, que representa una de las fraternidades muy conocidas a nivel Bolivia, a nivel mundial también, quien le vamos a hacer unas cuantas preguntas para que nos dé a conocer a nosotros, a los extranjeros también, qué es lo que piensan del carnaval, cosas turísticas de Oruro para que conozcamos. Muy buenos días, primeramente nos puede decir porfa cuál es su nombre y a qué fraternidad representa, porque vemos que está con su sombrero muy típico. Muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Anabel Mamani Bueso, represento a la Fraternidad Morena Central Oruro, de una fraternidad muy representativa de acá, de la ciudad de Oruro, en el carnaval. Bueno, pues los invito a propios y extraños a conocer las gracias del carnaval de Oruro, y no solo en el carnaval, sino en el departamento de Oruro, ¿no? Que tiene muchos lugares turísticos, muchas historias, mucha cultura. Muchas gracias. Vemos que también tiene una vestimenta muy típica. ¿Nos puede decir, porfa, de qué está hecho su vestimenta y qué significa? Claro, lo más representativo es el poncho de vicuña, el sombrero, las plumas que representan el color de la fraternidad, azul y amarillo, que llevamos una pañoleta, el traje negro, y siempre representando, ¿no?, a la Morena Central Oruro. En el carnaval representemos a los esclavos de tiempos pasados. Las matracas representan eso, el sonido de las cadenas que llevaban los esclavos. Muchas gracias. Unas cuantas palabras para que conozcan las personas que aún no conocen la ciudad de Oruro, el carnaval de Oruro, los lugares turísticos que tiene Oruro. Palabras de conclusión no solo para los bolivianos, sino también para los extranjeros. Claro, los invito a todos los bolivianos a conocer, ¿no?, este departamento tan maravilloso, y su carnaval, que ha sido declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. A visitarlo, a conocerlo, a disfrutar de toda la cultura, de todo su esplendor, de todo su colorido. No solo visitar el carnaval en estas fechas, y alrededor del año hay muchos lugares turísticos como para visitar. Estamos ahora acá en el Mirador de la Virgen del Socavón, es el monumento más grande. Después tenemos los balnearios de Obrajes y Capachos. También tenemos balnearios en Popó, las aguas termales, que también son recomendados medicinalmente. Tenemos la mina acá en el Socavón, donde está la iglesia. En el interior subterráneo tenemos la mina. También tenemos lugares para ir a degustar deliciosos platos típicos de acá del departamento de Oruro. Como el Charquecán. El Charquecán, un lugar muy recomendado, podría decirles, allá en el puente, que se encuentra ubicado por la Plaza Sebastián Pagador. También el delicioso rostro asado, las costillitas, las tostaditas, que son muy recomendados acá en el departamento. Que un lugar muy conocido y muy visitado es el Bombar. Ahora ya cuenta con 2 lugares, inclusive acá. Tenemos en las mañanas para ir a degustar el api con su pastel en el famoso mercado Fermín López. Tenemos varias plazas turísticas muy bonitas para llevarnos un recuerdo grato de acá del departamento de Oruro. Yo soy orureña de nacimiento, de corazón, y les invito a todos a visitar mi hermoso departamento, que van a ser muy bien recibidos por mi gente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eso fue la pequeña entrevista que tuvimos con una danzarina muy conocida de una fraternidad. Bueno, nos vemos para un próximo video.